la construcción del método se sustenta en una parte geométrica. Por ejemplo, vamos a mirar esto. El eje X, el eje Y. Y por acá tenemos la solución que estamos buscando. La solución recuerden que en nuestro caso estamos considerando una ecuación de esa forma. Entonces, se parte de una aproximación inicial. Por ejemplo, supongamos que la aproximación inicial es x sub 0. X sub 0 es aproximación inicial. Aproximación inicial de se considera esa aproximación inicial. Luego vamos a mirar algunas indicaciones para una mejor elección de la aproximación inicial. Esto lo iremos viendo después. Entonces, de parte de la aproximación inicial, y lo que se hace es proyectar, ¿no? O sea, buscar la imagen de este punto sobre la gráfica de la función. Y acá, por ejemplo, viene a ser el f de x sub 0. Y se traza una tangente sobre ese punto, la recta tangente a la gráfica en ese punto. Supongamos que está por acá. Con la intersección de esta recta tangente, vamos a ponerle recta tangente 1, la intersección de esta recta tangente con el eje X es lo que se considera la segunda aproximación. Recuerden que se debe ir construyendo una situación de aproximación. Entonces aquí, esa intersección de la recta tangente con el eje X se considera la segunda aproximación. Y se va construyendo, o efectivamente se va construyendo esa asociación de esa misma manera. Luego se proyecta, vuelvo a proyectar acá un punto sobre la recta tangente, este punto, tendremos f de x1, y sobre ese punto se vuelve a trazar otra recta tangente. Por acá, poner aquí recta tangente 2. Y esta intersección viene a ser el x sub 2. Y así sucesivamente hasta llegar al alfa. Aproximarse lo más posible al alfa. Entonces, esa manera geométrica de ir construyendo las aproximaciones es lo que viene a ser conocido como el método de las tangentes. Formalmente se trata del método de Newton-Raphson. Vamos a mirar el algoritmo y en base a ello luego se establecen las condiciones formales que debemos exigir para que se asegure convergencia. Ayer, por ejemplo, alguien me mencionaba en el caso del método del punto fijo. En el caso del método del punto fijo, alguien me preguntaba, pero ¿qué pasa si no se cumple la condición? Hay que tener en cuenta que estamos dando requisitos en este sentido. Aquí damos ciertas condiciones, se cumplen
entonces aseguro que la asociación que se forma vía el algoritmo del método asegura convergencia. Si no se cumplen algunas de las condiciones, ustedes deben saber que por la cuestión de la álgebra formal, en la lógica formal, entonces, si no se cumplieran algunas de las condiciones, puede ser, o sea, si no se cumplen algunas de las condiciones, esto de acá es incierto. ¿Vale? Si no se cumplen ciertas condiciones, entonces de acá es incierto. Es decir, que se puede dar convergencia o puede no darse. Eso ya es incierto. Lo que sí es seguro es que si bajo ciertas condiciones, entonces se asegura convergencia. Es como cuando uno hace un negocio, ¿no? Entonces, si uno paga tanto, el vendedor te dice, te doy el producto con garantía, pero si quieres llevarlo más barato, entonces lo llevas y yo no me responsabilizo de la garantía. Pero es así, no puede ser que al final el producto te salga bueno, te salga mal, pues no hay una seguridad. Bueno, en ese sentido se están dando los resultados de estos métodos. Entonces empezamos. Por ejemplo, tengo la ecuación de la recta tangente. Vamos a trabajar por la ecuación de la recta L sub 1. La primera recta tangente que he trazado por aquí. La ecuación, simplemente tenemos, a ver, y menos y sub 0, que en este caso es el f de x sub 0. La pendiente, por tratarse de una recta tangente, lo puedo modelar mediante la derivada. Por x menos x sub 0. Es la ecuación de la recta tangente, en este caso la primera recta tangente que he trazado. Y a partir de ahí tomamos un pequeño razonamiento. Si x toma el valor de x1, entonces y ¿qué valor toma? Si x toma el valor de x1, ¿cuál es el valor de y? Pregunta básica. ¿Cuál es el valor de y? 0, efectivamente, ¿no? Ahí lo pueden ver en la gráfica, ¿no? La primera recta tangente es la de azul. Cuando x toma el valor de x1, el y vale 0, porque justamente estamos en el corte con el eje x, ¿no? Y vale 0. Reemplazando esto, tenemos 0 menos f de x sub 0, la derivada en x sub 0 en x sub 0 por x1 menos x. ¿Cuál es la idea ahora? La idea es despejar x1 despejar. Entonces, si quiero despejar x1, eso que está multiplicando pasa a dividir, ¿ya? Y quedaría sin menos f de x sub 0 sobre la derivada de x. Y este x sub 0 que está restando pasaría a sumar, y ahí tengo despejado el x1. x1 viene a ser igual a x sub 0 menos la división entre f de x sub 0 y
y la derivada de f en x. Lo he explicado x1. Ahora lo que quiero ver es lo que quiero que se note la relación que hay entre dos puntos o entre dos valores de x consecutivos, ¿no? Tenemos el x sub 0 y el x sub 1. Hay una relación entre dos valores de x y esos valores de x son consecutivos. X sub 0, x sub 1. Entonces esa relación se va a cumplir de manera general. O sea, de manera general se va a cumplir para dos valores consecutivos, ¿no? Noten que si trabajo con la segunda recta tangente, voy a encontrar la misma relación, pero entre x sub 2 y x sub 1. La misma relación. Trabajo con la segunda recta tangente. En general, x sub n más 1 o x sub n y x sub n más 1. Consideramos si van trabajando con dos valores consecutivos, van a encontrar la misma relación. Entonces, en general, para dos valores de x consecutivos, a decir xn y xn más 1, la relación es la siguiente. Y consideramos a partir de un n, para n mayor o igual a 0 con x sub 0 aproximación inicial de A. Esto es lo que se llama, esto es lo que tenemos ahora, es el algoritmo del método de Newton-Raphson. En esto consiste el algoritmo del método de Newton-Raphson. Esa es la manera de cómo se va a ir construyendo la sucesión que converge, que debería converger al alfa, que es el valor exacto de la solución de la ecuación algebraica no lineal. Lo que habría que establecer ahí son algunos requisitos que debe darse para asegurar la convergencia. Por ejemplo, uno natural, ¿cuál sería? Un requisito natural evidente que la derivada, para empezar, la derivada de la aproximación inicial no debe ser 0. La derivada de la función en la aproximación inicial debería ser diferente de 0. Porque si no, si en algún valor la derivada se hace 0, eso se va a disparar a cualquier lado. Es uno de los requisitos que podríamos observar para imponerle ahí al método, de tal manera que se asegure convergencia de los sucesores.
Bien, entonces ya está ahí la construcción del método. Pues habría que considerar unos requisitos. Y los requisitos, dentro de sus diapositivas, ustedes ven, tenemos un teorema al cual lo llamo A y un teorema llamado B. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que se considera para asegurar convergencia? Que la función sea de clase C2, porque en este caso se tiene una reserva para lo que es la convexidad y la concavidad, ¿no? Que se hace con lo que es la segunda derivada. Tenemos que el alfa es el valor exacto que nosotros estamos considerando. Entonces, naturalmente, si alfa es la solución exacta, debe cumplirse esto. Que la función de valor en alfa es igual a 0 y que la derivada de la función de valor en alfa será diferente de 0. Entonces, si esos dos valores, si esas condiciones se cumplen, entonces existe un delta, o sea, de tal manera que, ¿qué significa que existe un delta? O sea, va a existir un radio en el cual el intervalo que se forma centrado en x sub 0, o sea, ahí la sucesión que se genera vía el método del punto y el método de Newton-Raphson converge a ese alfa. Alfa es el valor exacto. O sea, cualquier aproximación inicial que esté dentro del intervalo va a considerarse que la sucesión que se forma converge al valor exacto. Pero hay un pequeño detalle. El pequeño detalle es de que esto no lo vamos a poder verificar por lo menos. ¿Por qué? Porque justamente ese alfa es lo que nosotros desconocemos. Nosotros estamos utilizando los métodos numéricos para buscar una aproximación del alfa porque no lo conocemos. No tendría sentido conocer el valor exacto y estar buscando una aproximación. Entonces, tal como está, no se puede aplicar este resultado. Entonces, estas condiciones, para empezar el método, o echar a andar el algoritmo, tendríamos que trasladar estas condiciones a la aproximación inicial. Obviamente, si esta aproximación inicial, f de valor en x sub 0 va a ser aproximadamente 0, por ser aproximación inicial, si no, no tiene sentido que sea aproximación inicial, ¿no? Está tan cerca del alfa, y si está tan cerca del alfa, por lo tanto va a estar próximo a 0. Y también trasladamos esta segunda condición al x sub 0, porque justamente, si ustedes pueden mirar en la construcción del método, se empieza con el x sub 0, ¿verdad? Que esto exigimos que sea diferente de eso. Esto se vale por su propia elección, la propia elección de decir que es una aproximación inicial, entonces eso se debe cumplir. Ahora, lo de acá sí habría que verificar. Una vez que tengo esto ya bajo, lo de acá también, entonces la sucesión que se genera vía el algoritmo del método de Newton-Raphson va a converger al alfa. Ahora, en la construcción del algoritmo les mencionaba algunas condiciones para la mejor elección del x sub 0, que es la aproximación inicial. Y esa mejor aproximación
está en el teorema B. El teorema B me habla lo siguiente. Aquí ya estoy asegurando que la función es continua. De inicio, si es una función de clase C1, C2, entonces se trata de una función continua. Eso es más que eso, pero a nosotros nos basta, por ejemplo, para asegurar la existencia de un cero, nos basta esto, que la función sea continua y que haya el cambio de signo en un intervalo. Entonces está hablando de esta parte, se está refiriendo a eso, a asegurar la existencia de una raíz. Y además me habla de la primera y la segunda derivada, que sean no nulas y conservan su signo en el intervalo elegido. ¿Quién es este intervalo? Pues saben que este intervalo es el que encierra al alfa. Este intervalo es el que encierra al alfa. La primera derivada y la segunda derivada deben ser diferentes de cero, no nulas, y deben conservar su signo, que quiere decir que si son mayores, deben ser mayores que cero o menores que cero. Es decir, o en caso de la primera derivada, o es creciente o es decreciente, y para la segunda derivada, o es cóncava o es convexa. Ese comportamiento lo debe guardar en todo el intervalo que sea elegido. ¿Vale? Es decir, no se vale que en el intervalo que estoy eligiendo la función tenga un comportamiento cóncavo y convexo. Y está diciendo que tanto la primera derivada como la segunda derivada conservan su signo. Es decir, por ejemplo, puede ser un caso que sea de esta manera. Aquí estamos frente a una función que es creciente, es decir, su primera derivada es mayor que cero, y también tiene una forma cóncava, es decir, su segunda derivada también es mayor que cero. O sea, eso se refiere cuando dicen que conserva su signo. Conservan su signo, que quiere decir que o son crecientes, o son decrecientes, o son cóncavos, o son convexos, no cambian. No vamos a encontrar un punto de inflexión en ese intervalo que estamos eligiendo. Y se debe satisfacer esta relación de orden. Entonces, esta relación de orden, justamente la clave está en esta relación de orden. Debo verificar esa relación de orden. Esa relación de orden la debo verificar para la mejor elección de la aproximación inicial. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, modo que tenga por acá la gráfica de la función. En un intervalo que ya he fijado, que nos estamos restringiendo un intervalo ahí. Intervalo A, ya, vamos. Acá tenemos la solución exacta. Estamos llamando el alfa. Entonces, ¿qué forma tiene en el intervalo en cuanto a su curvatura? ¿Qué podemos decir de la gráfica de esta función? Al señores atrás, la pregunta también es para ustedes, veo en otra cosa. La pregunta era, de la forma gráfica, ¿qué comportamiento podemos mirar en el intervalo dado? Un comportamiento en cuanto a la curvatura. Tiene una forma convexa.
el intervalo dado, claro que el intervalo dado va a ser pequeño, pero igual podemos distinguir una cierta curvatura. Entonces esto tiene una curvatura convexa, de tal manera que en cualquier punto de este intervalo, voy a tener que la segunda derivada es mayor que 0, en particular en x sub 0, considerando que x sub 0 es parte del intervalo. Si en todo el intervalo la segunda derivada es mayor que 0, en particular en x sub 0 sigue siendo mayor que 0. O sea, en este caso se está observando, en este caso se ve una curvatura convexa, entonces su segunda derivada es mayor que 0. Ya está. Ya tengo este dato. Este dato, o sea, esto de acá, se traslada. Entonces tengo que la segunda derivada es mayor que 0, por lo tanto, ¿qué es lo que debe cumplirse? La única solución que hay que es que la función evaluada en x sub 0 debe ser mayor que 0 para que la relación de orden siga manteniéndose. De acá puedo concluir de que el f evaluado en x sub 0 debe ser mayor que 0. Aquí indica, y esto en la gráfica, ¿qué quiere decir? Este requisito, o sea, esta conclusión. X sub 0 debe ser mayor, debe estar, o sea, a la derecha de algo. Entonces, la elección del X sub 0 debe ser a la derecha del algo. Entonces, ahí estamos frente a una mejor elección de la aproximación inicial. Porque, teniendo en cuenta los métodos anteriores y la presentación incluso, lo único que establecimos es de que el X sub 0 sea una aproximación inicial, pero en ningún momento lo habíamos considerado que bajo qué condiciones. Ahora acá estamos dando alguna receta, una receta que me permite la elección del X sub 0, en este caso a la derecha del alfa. ¿Cuál es la salida? ¿Qué pasaría si lo elijo a la izquierda? Jugamos en este gráfico, que mantiene la forma que hemos presentado ahí. ¿Qué pasa si el X sub 0 lo elijo a la izquierda? Porque estamos considerando que esta elección está bien, según lo que hemos presentado ya, tiene la misma forma, la gráfica y todo guarda la misma forma, entonces el X sub 0 debería elegirse a la derecha del área. Pero ¿qué pasa si lo elegimos a la izquierda? Supongamos que por acá coloco el X sub 0. Entonces, tendríamos que trazar una recta tangente, según una construcción del método, se traza una recta tangente a la curva. Supongamos que queda igual. Entonces ahí tendríamos por acá el X1, luego proyectamos y tenemos la segunda aproximación, luego proyectamos, tendríamos la tercera aproximación. ¿Y qué pasa? O sea, a partir de la segunda y tercera aproximación, o sea, todas las tangentes se mantienen al lado derecho. O sea, lo elegimos a la primera aproximación en el lado izquierdo y siguiendo la construcción del método nos lanza al lado derecho y luego nos deja en el lado derecho. Bueno, y ahí se mantiene.
Entonces, la mejor elección del eje sub 0 dice, bueno, ya te diste cuenta que te va a lanzar al otro lado. Mejor de inicio empieza en el otro lado. Eso es lo que en resumen está diciendo eso. Pero eso no siempre, entonces quiere decir que siempre voy a elegir en el lado derecho, a la aproximación inicial. No, eso va a depender de lo que concluya yo por acá, ¿no? O sea, el razonamiento que haga en esta relación de orden que hay entre la función y la segunda derivada, y de lo que concluye ahí, viene la elección del x sub 0. ¿Por qué? Porque pueden presentarse todos estos diferentes casos. Puede ser como el que acabamos de presentar. Si la segunda derivada es mayor que 0, el x sub 0 debe estar a la derecha. Si es de esta forma, tenemos la segunda derivada es mayor que 0. ¿Ya? Igual, ¿no? Por ejemplo, de esta forma, la segunda derivada es mayor que 0. Estamos hablando de una función convexa. Que según la receta, para que se mantenga el orden, la relación de orden, el f en x sub 0 debería ser también mayor que 0. Entonces, tal como está la gráfica, para que eso suceda debe elegirse a la izquierda del alfa. Tal como está la gráfica, debería elegirse a la izquierda del alfa, porque estamos poniendo una función que es decreciente. Lo mismo por acá. Tenemos que la gráfica de la función mantiene un comportamiento cóncavo. Entonces, su segunda derivada es menor que 0. Entonces, si la segunda derivada es menor que 0, yo quiero que el producto de f con su segunda derivada sea mayor que 0, esto debe ser mayor que 0. Como esto de acá es menor que 0, pues la única posibilidad que queda es que el f en x sub 0 también sea menor que 0. ¿Y cómo lo consigo? Este es el alfa. Si esto es el alfa, menor que 0, lo consigo, una gráfica lo consigo a la izquierda del alfa. Entonces todo va a depender de la curvatura que tenga la gráfica de la función en el intervalo, para poder, a partir de esta relación de orden, elegir de una manera adecuada la aproximación inicial. Todo va a depender de la curvatura y de esta relación de orden. Entonces, esa es la mejor elección del x sub 0. Que es x sub 0 está denotando la aproximación inicial. Entonces, vayamos a lo que son aplicaciones.
está codificado ahí en este programita como tiene la estructura de función, una función de 4 variables, la cual para poder evaluar tenemos que indicar sus valores. Por ejemplo, x sub 0 se refiere a la aproximación inicial, f es la función que tenemos al inicio de la ecuación, acá está su derivada. ¿Por qué? Porque mirando el algoritmo necesitamos la derivada y acá ingresamos una tolerancia, solamente ingresamos la tolerancia. Tengan en cuenta que el criterio de tolerancia lo está colocando por acá el programador, tiene la forma del error absoluto. Entonces el criterio de tolerancia está usando o va a usar el del error absoluto. Ahí vamos a trabajar en este ejemplo. En primer lugar vamos a trabajar en el ejemplo que está por acá. Bueno, tenemos acá un ejemplo de equilibrio de mercado con funciones no lineales. Un ejemplo de equilibrio de mercado con funciones no lineales. Supongamos que en un mercado tenemos las siguientes funciones. Tenemos la función de demanda y la función de oferta. Lo clásico aquí es encontrar el precio de equilibrio. La función de demanda que está en función del precio y la oferta que está en función del precio. Entonces, la idea sería hallar el precio de equilibrio en ese mercado. Ya saben que para hallar el equilibrio del mercado ocurre cuando la oferta es igual a demanda. Al igualar oferta y demanda, lo que tenemos es una ecuación. Ahora tenemos una ecuación algebraica no lineal. Y de eso se trata ahora, de resolver esta ecuación algebraica no lineal considerando el método de Newton-Raphson. Vamos a ver, la ecuación que se ha formado ahí, tenemos aquí 200 menos 20 logaritmo de p, es la ecuación es la demanda en función del precio, y 10 por p cuadrado es la oferta en función del precio. Nos igualamos y ahí tenemos la ecuación algebraica no lineal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ya tenemos esta función. Y que tenemos que ver cuándo esta función se hace. Cero. Primero voy a hacer acá en máquina, luego ya empezamos con la parte formal. Tal como tengo estructurado acá el método de Newton, tiene la estructura de función de 4 variables. Uno de los insumos que tengo que ingresar es cómo está definida la función y otra es cómo está definida su derivada. Entonces acá vamos a ingresar la función que tengo en el ejemplo, que es 200 menos 20 logaritmo. Sería 200 menos 20 por logaritmo natural en este caso, el MATLAB se regresa como log de 4, 200 menos 20 logaritmo. Vamos a ponerle x, la letra lo de menos 10p al cuadrado. Eso resulta de igualar la oferta y la demanda. Donde ya ingresé la función y también debo ingresar, a eso me falta guardar un momento, y acá también debo ingresar lo que es la derivada. Acá esta función está guardada, se tiene el nombre de fun. Ahora voy a colocar voy a poner así de fun de derivada, y la derivada
derivada sería acá 20 sobre X, menos 20 sobre X, menos 20 sobre X, sobre X, acá menos 20X. Estamos ingresando la función que tenemos al inicio, que se genera en la ecuación algebraica no lineal, y acá estoy ingresando otra función, pero que en este caso ya es la función derivada. Voy a guardar en la misma carpeta de descargas, que sea todo con el mismo nombre, debe guardarse con el mismo nombre que sea. Vamos a hacer, ya tengo la función derivada, pero no tengo una aproximación inicial, entonces vamos a hacerlo por el método gráfico. Tengo x igual, y noten que aquí hay un logaritmo. En la definición de la ecuación algebraica hay un logaritmo. Entonces esto a ver, este señor de verde de atrás, sugiérame un dominio para esta función que estamos trabajando. ¿Función logaritmo? No, el dominio. Sugiérame un dominio para esta función que vamos a verificar. De 200 a 500. De 200 a 500. ¿Qué opinan los demás? ¿Puedo ocupar otra máquina, por favor, si no le causa mucha molestia? ¿Ya? Yo creo que usted está, con su compañero están en otros tratos, toda la clase. ¿Ya? La idea es que está distrayendo, ¿no? Bueno, de 200 a 500 es exceso, ¿no? Es demasiado, ¿no? Con un incremento de 0.01 la máquina se va a colgar totalmente. Bueno, no tiene sentido lo que me está diciendo. Lo que deberíamos cuidarnos acá, que no sea un valor negativo, que tampoco sea cero. ¿Vale? Entonces, y debemos ingresar de una manera prudente, ¿no? Ir buscando, bueno, entonces vamos a poner 0.01, o 0.1, depende. Si miramos que hay algo más cerca del siéntese adelante, por favor. Siéntese adelante, no se vaya muy atrás, porque justamente es lo que está haciendo que usted se dedique a hacer otra cosa. ¿Ya? Vamos a poner hasta 10 de repente, ¿ya? Para no exagerar mucho, y según la forma como vaya mostrando, uno el dominio lo va afinando. Y igual tenemos esa es la función que queremos graficar. Noten que para hacer la gráfica acá hay que poner un punto. Ya está. Listo. Bueno, ¿cuál es la primera impresión que da? Mira, justo si cerca del cero, estamos viendo que viene el comportamiento que está cerca del cero, es que hay una asíntota ahí vertical. Entonces, si nosotros nos vamos a acercar más al cero, nos va a dar esta partecita se va a tener que disparar hacia arriba. Entonces ahí muestra el comportamiento de una asíntota vertical. Y luego empieza a caer, donde puede nos dar un valor más grande para ver de repente si en algún momento esto vuelve a subir. Pero por lo menos ya tenemos aquí un primer punto de equilibrio que está
aproximadamente cuando el precio vale 4 unidades. Vayamos, por ejemplo, a colocar de 3 o de 2, de 2 a 6, por decirlo. Al final, las de 2 a 6. Ahora ya. Esa es la idea, ¿no? En primer momento, lanzas un dominio prudente, guardando las formas, en este caso teniendo en cuenta que hay un logaritmo por ahí y no puede haber valores negativos ni cero para en el dominio. Entonces ahí tenemos algo más fino y tenemos que el dominio está por ahí, el cero que estoy buscando está por ahí. Más o menos por ahí está el precio de equilibrio de mercado de este modelo. ¿Qué más observamos? También observamos que la gráfica de la función en cualquier intervalo que considere, por ejemplo, supongamos que considere de 3.5 a 4.5, por decir. En cualquier intervalo que considere que encierre a la raíz, tiene un comportamiento, en cuanto a la curvatura, tiene un comportamiento cóncavo, ¿de acuerdo? Tiene un comportamiento cóncavo, entonces ahí su segunda derivada es menor que 0. Entonces, para ir con la receta que se había dado, recuerden que la receta que estábamos viendo en el segundo teorema que hemos presentado, la receta es que la función en x sub 0 por la segunda derivada en x sub 0 debe ser mayor que 0. En este caso, la gráfica tiene un comportamiento cóncavo, por lo tanto, la segunda derivada acá es menor que 0. Entonces, para que todo esto guarde la misma, siga manteniéndose esta relación de orden que nos ha dado en la receta, entonces esta función debe ser evaluada en x sub 0 debe ser negativa. Por lo tanto, debe estar a la aproximación inicial debe estar a la izquierda o derecha. A la izquierda, ¿verdad? A la izquierda o a la derecha. Debe estar a la derecha. No puede ser un 4. Acá 4.5, 4.20, no sé, tampoco elegirnos muy cerca porque en realidad esto no es preciso. ¿No? El 4, incluso hasta el 4 podría ser una aproximación inicial. ¿De acuerdo? El valor del 4. 4 podría ser una aproximación inicial. Nos vamos a. Ya tenemos, les decía, para poder usar la aproximación usando el algoritmo que tenemos codificado aquí en el manual, tenemos ya la función que hemos ingresado, la función que hemos ingresado, también tenemos que tener su derivada, o sea, la función que ya hemos definido, la función, la derivada de la función, la derivada de la función. Entonces, este es ya la función principal se llama Newton, la función principal se llama Newton y tenemos que ingresar la aproximación inicial, la función, la derivada de la función y la tolerancia. Porque solamente le estamos ingresando acá, obviamente en el programa. ¿Por qué? Porque ya en el interior tiene definido el criterio que voy a usar. Y el criterio que voy a usar es el error absoluto. ¿Muy bien? Busquemos esto acá. El x sub 0 habíamos dicho que lo vamos a elegir a la izquierda, en este caso le vamos a dar el valor del 4. La función se llama, lo hemos puesto por nombre fun.
derivada de la función hemos puesto por nombre de fun. Y la tolerancia nos la deben dar, en este caso vamos a ponerle 0.10 a la menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya está? Repito, solamente estoy dando la tolerancia porque interiormente ya está dado el criterio que uso. Ten en cuenta que estos tres archivos ahora están en la carpeta que está afuera de la carpeta del MATLAB. Ahorita actualmente se está trabajando en la carpeta del MATLAB. Pero estos archivos que todos los tres intento usar, todos los tres están en otra carpeta diferente. Entonces, para ello, hay que primero ubicarnos acá y nos va a salir el mensaje que vamos a tener que cambiar de carpeta. Ahí sale un error. ¿Por qué sale un error? Porque no al inicio intenta evaluar acá. En un X sub 0, un F y una derivada y una tolerancia que no conoce. No por eso que sale el error. Pero acá ya le damos los valores y le damos solamente para esa tolerancia exigida ha hecho 3 iteraciones. 3 iteraciones y ya conseguido una aproximación. 4.14. ¿Qué pasa si le doy una tolerancia mayor? Un 0 más. ¿Cuántas iteraciones? ¿Cuántas iteraciones han sido necesarias para conseguir la aproximación deseada? 4.14, 21, por ahí. Y está cerca de lo que acá lo hemos señalado con el curso. Entonces así es lo que como se aproxima el método de Newton, el método de Newton para aproximar la solución de una ecuación algebraica no lineal. Lo que nos queda simplemente ahora es, ya hemos probado, ya hemos visto cómo lo podemos calcular con el programa ya codificado. Ahora hay que hacer la parte formal. La parte formal y la parte a mano, en el cual evidenciaría nuestro conocimiento del método.
Claro, va a llegar a la solución, pero va a tardar un poco más, porque está considerando como una aproximación inicial 2, que está bastante lejos. Vamos a considerar el ejemplo. Me da un modelo libre de mercado. Su demanda en términos del precio dado por 200 menos 20 logaritmo natural de P en la oferta. Y P cuadrado. Primero se trata de hallar el valor, hallar el precio de equilibrio. Se trata de hallar el precio de equilibrio. Pues, eso se logra, ustedes saben perfectamente. Como les decía, cualquier situación que sea excusa, vamos a poner cualquier situación que sea excusa para construir una ecuación algebraica que me permite aplicar los métodos que estamos estudiando. Eso puede ser cualquier otra situación, pero la excusa es que me lleve a una ecuación algebraica, al planteamiento de una ecuación algebraica. Esto es 200 menos 20 logaritmo natural de P menos 10 P al cuadrado. Y esto es lo que llamamos, vamos a llamar F cuadrado. F de P, vamos a definir de esta manera. Y esto tiene que ser igual a, quiero resolver esa ecuación. Para ello hay que explicar el método de Nicolás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, esta función tiene que ser de clase C2. Voy a conseguir hasta la segunda derivada. Primera derivada viene a ser menos 20x, menos 20 sobre x, menos 20 sobre p, perdón, menos 20 sobre p, menos 20p. La segunda derivada a la menos 1, ¿no? Y a la menos 1, eso sería 20 sobre p al cuadrado. Y a la menos 1 baja, el primer t positivo y a menos 20. En el intervalo, ahora hay que fijar un intervalo. Hay que definir un intervalo y eso lo miramos en la parte gráfica. La parte gráfica nos ayuda. Podemos considerar de 4 a 4.5, por eso. Vamos a considerar en ese intervalo.
considerar un intervalo I de 4,5. En este intervalo tanto F como F segunda son continuos. Y ya está saldado esta primera parte. Segundo, necesitamos que considerar, ¿no?, de la relación, teniendo en cuenta la relación F con X sub 0 por la segunda de X sub 0 mayor que 0, teniendo en cuenta esta relación para la mejor elección, de X sub 0, X sub 0 es una aproximación inicial, teniendo en cuenta la relación F por X sub 0, F de X sub 0 por la segunda derivada de X sub 0 mayor que 0 para la mejor elección de X sub 0, considerar como la segunda derivada es menor que 0 es convexa, cóncava, como la segunda derivada es menor que 0 en I, entre paréntesis cóncava. Entonces X sub 0 se elige a la derecha. A la derecha de alfa. Aquí ponen la derivada. Podemos considerar, a ver, si la estamos eligiendo de 4 a 4.5, son a la derecha. Estamos en el giro a la derecha. Ya. Vale. Estamos considerando 4, 4.5 es el intervalo que se considera. Ya. Y el F de X sub 0 debe ser el X. Entonces X sub 0. Entonces, antes de esto acá, entonces, aquí falta algo. Acá considerar F de X sub 0 debe ser menor que 0. Y ahí sigue X sub 0, si es menor que 0, X sub 0 se elige a la derecha. ¿Ya? Ahora en el puesto 4, ¿no? 4 está a la izquierda, no es una buena elección. La elección debería estar a la derecha. 4.5 puede ser, 4.2 podría ser. No, o sea, pero para la segunda iteración igual es a la derecha. Claro, lo bota a la segunda y ya lo bota a la derecha. ¿No? Ha empezado a la izquierda. Ha empezado a la izquierda y luego ya lo bota a la derecha.
4, 4, 5, podemos incluso hasta considerar 4.2, por ejemplo, una buena aproximación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Luego, se tiene que f evaluado en x sub 0, que es f evaluado en 4.2, esto debe ser aproximadamente 0, si no es elección, no es aproximación. Por eso hay que tener bastante cuidado, porque a veces la solución es los números son tan pequeños, que por ejemplo, si yo le coloco 4.2, por decirlo, eso va a depender del ejemplo en particular. Pero le pongo un número, decir, a ver, 4.2 está cerca, pero cuando lo evalúo, me sale todavía que está muy lejos, ¿no? O sea, no está tan. La función evaluada en el x sub 0 no me da un valor cercano a 0. ¿Cuál es la función? La función es 1.
dólares y que acá no, pero acá es muy chico. A ver, entonces, estaba considerando que deberíamos evaluar, y por ejemplo decía, en 4.14, esta función tiene, perdón, en 4.2, ¿no? En 4.2 me sale 5.10, o sea, están bastante lejos. A ver, ¿tiene relación o no tiene relación? Claro, porque eso está, la escala que tenemos acá es bastante grande. Por eso les decía que en teoría debería estar cercano, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos, nos vamos acercando más? En 4.15, porque mira, 4.15 ya está bastante cerca a la solución, pero sin embargo, hay que ver, ahí sí recién está cerca del cero. Entonces, para hacerlo lo más preciso, vamos a considerar 4.15. 4.15 y esto es menos 0.69. Incluso ahí ese punto todavía sigue siendo grande. O sea, sigue estando lejos del cero, pero ya debido al caso particular lo vamos a considerar ahí. También la derivada de esta función en 4.15. Esto sí debería, lo único que nos debe interesar ahí es que sea diferente de cero. Menos 37.81. Eso ya lo de menos. Lo único que nos interesa, menos 87.82. Lo que nos interesa es que sea diferente de cero. Porque si ven en el algoritmo, esto está en el denominador. Entonces, con esos requisitos, la sucesión XN converge a donde f evaluado en alfa es igual a 0. Converge a alfa. Alfa se refiere a que alfa estamos hablando de la solución de esta ecuación. El algoritmo está dado por este es vamos a poner así en términos de p. Aquí lo he cambiado a x y estamos en el principio trabajando con p. Hay que ver, venimos usando la palabra, la letra. Utilizando la letra. El algoritmo queda de esa forma. Peso n más 1 es igual a peso n menos la función evaluada en peso n menos sobre la derivada en peso con p sub 0 igual a
4.15. El caso en particular es n más 1 es igual n más 1 es igual a n menos la función que es acá todo esto, 200 menos 20 logaritmo natural de n menos 10 n al cuadrado. Todo esto sobre la primera derivada, menos 20 sobre el peso n menos 20. Ese sería el algoritmo para este caso particular. Esto se puede operar de tal manera de encontrar una versión más simple, como simplificada, me refiero a eso. Pero en principio eso sería el algoritmo para este caso particular. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Vamos ingresando el valor del peso 0, lo ingresamos acá y sacamos el valor del peso 1. Luego ingresamos el valor del peso 1, sacamos el valor del peso 2. Y así sucesivamente se va extrayendo las iteraciones. Ahí se fija un criterio de tolerancia, en este caso decía que se ha fijado el criterio del error. El criterio del error absoluto. Vamos a ver. El primero sería así, ¿no? El valor peso 1 va a ser igual. ¿Qué va a ser igual a peso 1? El x sub 0, que es 4.15. 4.15, a este le vas a restar, la función que valor en 4.15 sobre la derivada de la función que valor en 4.15. Pero va a ser la primera aproximación. Ya está. Esta es la primera aproximación. Luego, a esta viene el peso 2, la segunda aproximación. La segunda aproximación es igual a peso 1, que ya lo tienes ahí antes, menos 1 de peso 1, según en este caso, sobre de 1. Estas funciones ya las tengo predefinidas, o ya las tengo definidas acá, 1 y de 1.
Hasta ahí en el momento hemos estudiado el método de Newton. También, como lo hicimos en el método de punto fijo, se debería mirar el comportamiento geométrico de las tangentes. También este es un caso más complicado por lo pequeñito que es los números, ¿no? Que se van cada vez siendo más próximos. La diferencia entre uno y otro es bastante pequeña. Acá, también la diferencia que hay entre uno y otro. Las tangentes prácticamente se estarían superponiendo. Ahí el método de Newton. Hay otras aplicaciones que están dentro del, incluso se han presentado algunas tesis en cuanto a esto, ¿no? De Newton-Raphson más el cálculo de Stirling. Y eso es lo que había puesto uno un ejemplo había puesto en una práctica.
mirar que tiene esta, según lo que va modelando, llega a estas ecuaciones. Entonces tendría que mirar, esta es la ecuación. Esta es la ecuación y tendría que resolver para el caso donde el van es 0. ¿Ok? En el caso donde el van es 0. Por eso que de tal manera que para que saque cuál es el valor que debe tener el I, ¿no? La tasa. Aquí van 0, todo esto, para que todo esto se haga 0, ¿cuánto debe valer la tasa? Y acá lo que está haciendo es como esto es como para nosotros como si fuese nuestro F, aquí para nosotros es lo que nosotros estamos llamando el F, y acá es la derivada de, ¿bueno? Y este es el algoritmo. Este es el algoritmo, porque recuerden que tiene que calcular, tiene que ver quién es I, es lo que se tiene que hallar, el valor de la tasa. Aquí va hallando el valor de la tasa, ¿no? Estos J para nosotros es como si fuese el I sub n más 1, y acá el I sub n. Podemos mirarlo después del proceso.